Muy bien, pues vamos a pedir al Señor su bendición sobre este tiempo y empezamos. Padre nuestro, valoramos momentos como estos en los que estamos juntos como Iglesia, gracias a la obra de Jesús a nuestro favor. Gracias por Él, por ser nuestro Salvador, nuestro Señor, aquel que nos ha salvado y nos llevará un día con Él. Pedimos tu bendición para este rato, Señor, que nos bendigas en la comunión con tu palabra y después en el partimiento del pan y la adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues venga, vamos a por la lectura. Génesis, capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Quedaron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 13. Deuteronomio 5:13. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Yahvé tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Yahvé tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. Hasta aquí la lectura. Bueno, dentro del tema general que estamos dando, esta larga sesión con el tema de 3 enemigos de Jesús hombre, desde el domingo pasado tenemos en suspenso la escena del entierro del cuerpo muerto de Jesús, que recordaréis que se tuvo que hacer de forma muy rápida porque el sol se estaba poniendo, era viernes, y empezaba el sábado judío, el día de reposo, ¿no? En el que, según las autoridades judías, pues no se podía trabajar, como también hemos leído aquí en la Escritura, no se podía realizar cualquier tipo de trabajo. Habíamos cogido el relato de Lucas como referencia, los 4 evangelios lo relatan, la misma escena, pero lo habíamos hecho porque Lucas precisamente termina con una palabra clave, como decíamos el domingo pasado, una palabra importante para referirse a la celebración del sábado. Y leíamos en Lucas 23, 55 al 56, que las mujeres que habían llegado con Jesús desde Galilea vieron cómo después de la muerte del Señor habían introducido el cuerpo muerto dentro del sepulcro, que era propiedad de José de Arimatea. Y regresaron a sus domicilios para preparar especias aromáticas y ungüentos, pero, dice Lucas, reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y Lucas precisamente nos da estos 3 conceptos clave que veremos hoy: reposo, sábado y, el más importante, bíblicamente, aunque los 3 lo son, mandamiento. No sé si alguna vez habéis visto por televisión algún reportaje de lo que suele ocurrir todos los viernes por las calles de Jerusalén Oeste, con motivo de la presión que ejercen los judíos ultraortodoxos
estos que van con los tirabuzones y el sombrero y estas vestiduras largas, para parar a los transportes públicos, que los vehículos no circulen y obligan a los comercios y a restaurantes a cerrar las puertas, con motivo, según ellos, del inicio del sábado. Esto, lógicamente, provoca enfrentamiento y protestas, sobre todo para el resto de la población, ¿no?, que manifiesta que es intolerable que estos señores, los ultraortodoxos, impongan su ley y paralicen la ciudad. No permiten conducir, no permiten usar el móvil, como vamos a estar sin WhatsApp el día de reposo, ¿no? Incluso me acuerdo que una vez habían intentado prohibir hasta los partidos de fútbol de la liga profesional, ¿no? Creo que eso no lo consiguieron. El fútbol es el fútbol, ¿no? Oficialmente, Israel es un Estado laico que promueve la igualdad de derechos y plena libertad religiosa para todos sus ciudadanos. Os explico esto porque precisamente en los tiempos de Jesús la cosa era todavía mucho peor, ya que las autoridades judías habían regulado y habían prohibido prácticamente todo tipo de actividad en el día de reposo. Habían estipulado lo que sí se podía hacer y lo que no se podía hacer, a veces de una manera absurda, con límites que no tenían ningún sentido. Por ejemplo, estaba regulada la distancia máxima que uno podía caminar durante el sábado. A Jesús le prohibían hacer sanidades en sábado, lo recordaréis, ¿no? Porque consideraban que Jesús, cuando sanaba, hacía un trabajo. Una vez los discípulos pasaron por un campo sembrado y empezaron a arrancar semillas, espigas, no semillas, espigas, para comer algo, ¿no? Y lo hicieron en sábado. Y entonces los que lo vieron se enfadaron mucho con Jesús. ¿Cómo no impedía a sus discípulos hacer algo que en sábado estaba estrictamente prohibido? Porque coger espigas, molerlas, ¿no?, para comer los frutos, era un trabajo. Pero Jesús no solo hacía sanidades en sábado, sino que también decía lo siguiente. Vamos a ir a Marcos, vamos a leer hoy unos cuantos textos bíblicos, así que tened la Biblia a mano si queréis, para seguirlos juntos. Marcos, capítulo 2, versículo 27. Precisamente el contexto es este que os estaba diciendo cuando los discípulos habían cogido espigas. Marcos 2:27. Y Jesús les decía a los que le cuestionaban por qué sanaba en sábado: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre, el hombre, ya sabemos, ¿no?, esta frase, lo importante que es para Jesús. El hombre, es decir, yo, es también Señor del sábado. Frase impactante. ¿Cómo que este hombre es Señor del sábado? ¿Este Jesús es Señor del sábado? Pues sí, porque el sábado, el día de reposo, lo inventó y lo instauró Él. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Pues lo hemos leído en Génesis 2:3. Ahí está la clave. En el día séptimo, hemos leído, el séptimo de la creación, Dios, y ahí la palabra es Elohim, uno en el que hay varios, ¿os acordáis?, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero no lo hizo porque estuviera cansado y no podía más. La obra de la creación, imaginaos todo el universo, con los seres humanos, los animales, etcétera, etcétera, la planta, etcétera, ¿no? No porque estaba cansado, sino como una pausa
lo hemos leído también, para valorar y disfrutar de todo lo bueno que había creado, precisamente por y para ¿quién? Para el hombre Jesús. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él, para el Hijo del Hombre. Él es el heredero de toda la creación. Este que estaba aquí y que daba autoridad a sus discípulos de coger espigas y querían matar un poquito el hambre. Por lo tanto, el Señor hizo también el sábado y lo disfrutó, como hemos leído en Génesis. Y además hizo algo más, lo bendijo como algo bueno y lo santificó, lo estableció como un día especial, un día grato para Él mismo. Porque Dios descansó de su obra, pero también fue más allá, lo hizo para el ser humano. Como dice el Señor, el sábado fue instituido para el hombre, y el hombre Jesús es el Señor del sábado. Además, en la lectura que hemos tenido en Deuteronomio capítulo 5, lo establece dentro de los mandamientos, palabra clave de Dios, para el pueblo de Israel en este caso, como recuerdo de otra gran obra que Dios hizo con ellos. ¿Qué obra fue? Acuérdate de que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios hizo el trabajo de sacarte de allí. ¿Cómo lo hizo Dios? Con mano fuerte y brazo extendido, como se trabajaba antes, ¿eh? Una expresión que indica la acción, el esfuerzo de Dios. No que Dios tenga manos y brazos, porque ya sabemos que es un ser espiritual. Por lo cual sigue diciendo Moisés, o Dios a través de Moisés, Yahvé tu Dios te ha mandado que guardes el sábado, el día de reposo, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. No solamente los hombres, los varones, ¿no? Así, nosotros guardamos el descanso y que trabajen las mujeres, ¿no? Como se hacía antes. No. Tu siervo, tu sierva, tu hijo, tu hija, como tú. Todos. Ahora, fijaos cómo en este pasaje de Deuteronomio, capítulo 5, aparecen las tres palabras claves exactamente que hemos encontrado en Lucas 23, 56. Mandamiento, sábado y descanso o reposo. Cuando Jesús hablaba de su misión en la tierra, también usaba la analogía del trabajo. Vamos a ver algunos ejemplos interesantes. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 31. Lucas 13, 31. Aquel mismo día se acercaron unos fariseos diciendo a Jesús, «Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Y Jesús les dijo, «Id y decidle a ese zorro», el original emplea el femenino, a esa zorra, vaya el Señor, cómo las gastaba también. «Yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén». Jesús manda un mensaje a Herodes a través de estos hombres que Herodes le ha mandado, no había mandado Herodes. La iniciativa fue de ellos al saber que Herodes lo buscaba para matarlo, ¿no?
Manda un mensaje a través de los fariseos que le indica, para indicarle a Herodes que el Señor estaba llevando el calendario de Dios, no el de Herodes. De hecho, como vimos hace 2 sesiones, creo, sabéis que Lucas, a partir del capítulo 9, nos muestra a Jesús que ya ha iniciado el camino hacia Jerusalén, va hacia allí, a la cruz, va a morir. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén, se refiere a su propia muerte. Sin embargo, la frase que quiero destacar es la que dice: termino mi obra al tercer día. Es decir, en el último día determinado terminaré mi obra, no el que Herodes quiera o cuando Herodes quiera, sino la que yo quiera o la que mi Padre quiera. Terminaré mi obra, la obra sublime de morir en la cruz a favor de todos los seres humanos malvados y rebeldes. Esta era la obra de Jesús. ¿Estáis de acuerdo, no? Si no, ¿a qué había venido? Vale. Muy bien. Vamos ahora a Juan. Juan capítulo 4, versículo 34. El contexto es el encuentro con la mujer samaritana. Recordaréis que mientras Jesús hablaba con la samaritana, los discípulos habían ido a comprar comida. Y ya cuando llegan con la comida, se sorprenden de ver a Jesús hablando con una mujer y le dicen al Señor: come, que hemos traído comida. Y les dice Jesús, versículo 34, Juan 4, 34, les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Su obra. Estoy aquí, dice Jesús, porque Dios me ha enviado a hacer su obra. La obra de Jesús, o el trabajo de Jesús, tomando esta analogía, es también la obra de Dios su Padre, o el trabajo de Dios. Nosotros sabemos, ya lo hemos dicho antes, que se trata de una gran obra, la obra de la salvación, ¿verdad? Una obra conjunta del hombre Jesús y de su Dios y Padre. Así que vemos cómo la obra de Jesús es también la obra de Dios. Juan 5, 15 al 18. El contexto es la sanidad del paralítico del estanque de Betesda. El Señor la hizo en sábado. Muy mal. No se pueden hacer curaciones en sábado. El hombre no sabía quién le había curado. Y dice, versículo 15, el hombre se fue, porque después Jesús le fue a buscar, y les contó a los judíos que era Jesús el que le había sanado en sábado. Y por esto los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. ¿Cómo se atreve a sanar a la gente en sábado? ¡Que se fastidie la gente! Imaginaos la mentalidad, ¿eh? Hay que estar allí. Y Jesús les respondió. Vamos a ver cómo responde Jesús. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Trabajamos los dos, aunque sea sábado. Por esto, pues, procuraban más aún los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Fijaos cómo los judíos entendían este mensaje. Los testigos de Jehová no hay manera, aunque les presentes este mismo texto. El argumento de Jesús es: ¿no veis la mano de Dios obrando sanidades? ¿No os dais cuenta que Dios está trabajando por medio de mi persona entre vosotros, aunque sea sábado? Estamos haciendo una obra conjunta, estamos haciendo juntos la misma obra. Otro caso, Juan capítulo 9, versículo 3. Estamos en otra sanidad en sábado. Que este Jesús, de verdad, parece que lo hacía a propósito. El ciego de nacimiento. Y ahí sí que el Señor la lió. Porque, ¿sabéis qué? Para sanarlo, escupió en tierra, hizo lodo, trabajó. Madre mía, ¿qué hizo el Señor? Le untó los ojos y le dijo que fuese y se lavara en el estanque de Siloé. Yo no sé, la distancia, no sé si... Porque la distancia de un día de reposo estaba marcada también, Si dabas un paso más de los establecidos, palo. Has quebrantado el día de reposo, ¿no? Pero antes, Jesús contesta una pregunta de los discípulos, que a eso voy. Juan capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Todos los milagros o señales, en Juan usa la palabra señal, que Jesús hacía, formaban parte de la obra de Dios. Dios estaba trabajando a través de Jesús. Capítulo 17, versículo 4. Dice el Señor a su Padre Celestial en oración: yo te he glorificado en la tierra, he llevado al término la obra que me diste a realizar. Estamos en el contexto de la cena pascual, que el Señor usa después para convertirla en su cena. Y poco tiempo después iba a ser ya detenido para ser juzgado por el Sanedrín y crucificado. El Señor está con sus discípulos, como digo, en la habitación, en aquel lugar alto, y se pone a orar delante de los discípulos. El Señor se pone a orar a su Padre Celestial. Y en estas palabras que hemos leído tenemos un dato interesante que Jesús dice, y es el de la finalización de la obra que Jesús iba a realizar, porque faltaba ya muy poco para concluirla del todo. De tal manera que dice a su Padre Celestial: he acabado la obra que me diste tú que yo hiciese. Y finalmente, capítulo 19 de Juan, versículo 28. El Señor está en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya todo estaba terminado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Versículo 30.
Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: «Consumado está». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado está. La obra de Dios la he cumplido, la he acabado. La obra de la salvación con mi muerte es una obra terminada, una obra perfecta, una obra sublime. Y el hombre Jesús entregó su vida al Padre después de decir estas palabras y fue sepultado. Y aquí es donde nos quedamos el domingo pasado, con el cuerpo muerto de Jesús y las preguntas que nos hicimos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo muerto Jesús? ¿Qué pasó con Jesús entre su muerte y su resurrección? Respuesta. La respuesta la encontramos al final de Lucas capítulo 23, versículo 56. Ahí tenemos la respuesta. Y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Está claro, ¿no? ¿Sí? Hemos visto que Dios también guarda el sábado cuando trabaja, cuando hace una obra definitiva, cuando hizo la obra definitiva de la creación. Dios descansó e instauró ese día, el día de descanso. Y aquí con Jesús tenemos acabada otra obra definitiva, la obra de la salvación, la obra de la nueva creación en Cristo. Una obra nueva. Recordaréis que el Señor había dicho que tenía potestad de poner su vida y de volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo. Y ya vimos que el control de su muerte lo tuvo completamente Él. Así que con esta idea en la mente vamos a observar, ya que estamos desde nuestra posición cómoda de espectadores de todas estas escenas que estamos viendo domingo tras domingo, ¿qué va a suceder a partir de ahora? Lo que tenemos nosotros delante es el cadáver muerto de Jesús. No tenemos otra cosa. Sabemos por la Escritura que Jesús entregó el Espíritu al Padre, pero el cadáver lo tenemos allí. Así que estamos pendientes de cuál va a ser el próximo movimiento en Jesús, ¿no? Si lo hay. ¿Y qué observamos? Observamos cómo pasa todo el día de reposo, con sus rituales, porque había toda una serie de rituales que hacer, se hacían fiestas familiares, se hacían 3 comidas rituales, las lecturas del Antiguo Testamento que tocaban para ese día, bendiciones, canto de salmos, etcétera, etcétera. En las reuniones familiares y en algunos momentos, el viernes también se iba a la sinagoga para estar juntos y celebrar el sábado, que empezaba el viernes en cuanto se iba el sol. Así que pasa el día de reposo entero y no hay ninguna novedad destacada, no vemos que pase nada, todo sigue normal. Pero llega la madrugada del domingo, cuando muy de mañana, sabéis, lo vimos, las mujeres se levantan temprano, madrugan, vuelven al sepulcro y hay novedades, hay novedades. ¿Cuáles son? Que el cadáver no está. El cadáver no está en el sepulcro. Hay unos ángeles, han aparecido, hay 2 seres luminosos, ¿verdad?, que dicen lo siguiente, según el relato de Lucas. Vamos a leerlo, Lucas 24, 4. Lucas 24, 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes.
Y esto es importante por lo que veremos el domingo que viene. No acabamos nunca, ¿eh? Y al llenarse ellas de miedo, ¿qué harías tú si te encuentras esto? Llenarse ellas de miedo y bajar el rostro a tierra, les dijeron ellos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado, que vaya al Padre, esto no está, y resucite al tercer día. Este era lo que Jesús continuamente decía, este proceso. Entonces ellas se acordaron. ¿Cómo es posible estas mujeres, qué olvidadizas que son? Se habían olvidado. ¿Cómo pueden olvidarse de esto tan importante? Ay, Señor, cómo somos los humanos. Se habían olvidado de sus palabras. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué Jesús no resucitó el sábado? Ya había acabado la obra de la redención humana. Había muerto, había entregado su espíritu al Padre y estaba muerto. Sabemos que en el otro lado no hay tiempo, no existe el tiempo. Entonces, ¿qué más da resucitarlo en sábado que en domingo, que en viernes, que en lunes? El sábado lo había podido resucitar perfectamente. Es cierto que Jesús siempre había dicho que resucitaría al tercer día. Murió el viernes a partir de las 3 de la tarde, no sabemos la hora, ¿verdad? Y resucitó la madrugada del domingo, antes de que los ángeles removieran la piedra, ¿no? Tampoco sabemos exactamente la hora exacta a la que resucitó Jesús. ¿Qué pasó o qué hizo durante el sábado? Y la respuesta es: no hizo nada. Reposó el día séptimo de toda la obra de la salvación que hizo. Porque el hombre Jesús, el Señor del sábado, también lo respeta, como hizo al final de la obra de la creación. Lo instauró su Padre Celestial. Y Jesús, en su muerte, también guardó el mandamiento, el día de reposo, porque en ese día no se hacía nada, era el sábado. Sin embargo, aquí hay que introducir un matiz importante, un matiz que también nos va a sorprender y que lo veremos el domingo que viene. Porque en realidad quien guardó el sábado fue Dios su Padre, no él. De alguna manera también él, ¿no? Por un motivo concreto, contundente. La resurrección del cuerpo muerto de Jesús la realizó el Padre, no Jesús. Pero eso lo veremos el domingo que viene. Mientras tanto, te dejo en reposo para que pienses en lo que acabamos de ver hoy, que sin duda te ha sorprendido, como me sorprendió a mí cuando lo descubrí. Vamos a pasar al partimiento del pan.